A la hora de pensar en emigrar a Portugal, una de las preguntas que más nos hacemos, una de las dudas más importantes que tenemos es acerca de qué ciudad es mejor para emigrar a Portugal, qué ciudad es mejor para vivir en Portugal. Y muchas veces solemos tener en consideración o solemos tener en cuenta ciudades como Lisboa o Porto. Pero a veces se nos hace muy difícil diferenciar una de la otra y terminar de decidir cuál es mejor ciudad y por qué. Por eso en este video les quiero hablar de las claras diferencias entre una ciudad y la otra para que al momento de pensar en emigrar tengan esta respuesta con más claridad y el proceso de ustedes sea muchísimo más sencillo. Así que si estás pensando en emigrar a Portugal y tenés pensado en llegar a alguna de estas dos ciudades y vivir en alguna de estas dos ciudades, te invito a quedarte en este video. Vamos a hablar del tema del clima, del costo de vida, de las posibilidades laborales. Vamos a hablar de todos los factores que tenés que considerar a la hora de tomar la decisión de si Porto o Lisboa. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les decía, Porto y Lisboa son las dos ciudades más elegidas a la hora de emigrar a Portugal. Y eso es por una cuestión muy importante, y es que son las ciudades principales. Lisboa es la capital, Porto es la segunda ciudad más grande de Portugal. Por ende, muchos tienen la creencia de que en esas dos ciudades es donde más posibilidades laborales hay y donde la vida va a ser mucho más sencillo. Pero ahora vamos a hablar de ese tema. Primero quiero empezar hablando de qué ciudad es más grande, en qué ciudad hay más habitantes. Y vamos a empezar diciendo que Lisboa es la capital de la ciudad y cuenta con 500.000 habitantes aproximadamente. Pero si vamos a hablar del área metropolitana de Lisboa, estamos hablando de que Lisboa tiene una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. Porto es la segunda ciudad después de Lisboa y cuenta con una cantidad de habitantes de 200.000 aproximadamente, pero si hablamos del área metropolitana de Porto, son cerca de 2 millones de habitantes. Sin duda, la diferencia es abismal. Porto y Lisboa son dos ciudades pequeñas, además, importante de mencionar. Portugal como tal es un país pequeño y las ciudades son chiquitas, con lo cual están súper habitadas. Es de ahí que muchas veces se hace difícil conseguir alojamiento y que los precios de los alquileres se hayan disparado. Como ven, son súper habitadas y muchísimas de las personas que emigran a Portugal eligen emigrar a Porto o a Lisboa. En segunda instancia, otro factor importantísimo a considerar es el tema del clima. Cuando hablamos de Lisboa y Porto, son dos ciudades completamente distintas. Lisboa se encuentra prácticamente en el centro de Portugal y Porto se encuentra en el norte de Portugal. El norte es mucho más fresco y mucho más lluvioso. Sin duda no tienen un clima fuerte, un clima extremo como países nórdicos, como Alemania. No tienen inviernos súper crudos, de mucha nieve, de mucho frío, pero sí tienen inviernos muy lluviosos y donde por supuesto los días son más cortos, son más grises, son más húmedos, llueve más y hace más frío. Sin embargo, Lisboa mantiene un clima bastante estable gran parte del año. En verano hace mucho calor. La diferencia entre Lisboa y Porto de temperatura en verano es abismal. Hace mucho calor en Lisboa y en Porto no tanto. Pero en invierno la temperatura en Lisboa es más que agradable. Pueden hacer cerca de entre 12, 13, 15 grados, con lo cual no es un invierno frío en absoluto. Con respecto al costo de vida, y esto es un factor importantísimo porque en el último tiempo en Portugal subieron muchísimo los precios, se vio una inflación bastante importante, bastante interesante, y lo cierto es que una de las preocupaciones más grandes que tienen las personas a la hora de emigrar a Portugal es el tema de los precios de los alquileres y el costo de vida en el país. Sin duda Lisboa, por ser la capital y la ciudad a donde más personas llegan, es la ciudad más cara de Portugal.
Conseguir alquileres económicos a un precio razonable es tarea imposible, es muy difícil, es difícil conseguir alquiler y en caso de conseguir los precios son disparatados. Realmente es ridículamente caro, sobre todo para los salarios que se manejan en Portugal. Conseguir alquilar en Lisboa es muy costoso. Sin embargo, en Porto todavía se puede conseguir algún alquiler a un precio razonable, aunque además está decirlo que el último tiempo ya se vio la suba y están en constante aumento, con lo cual cada vez va a ser más difícil conseguir algo a buen precio en Porto. Por el momento se sigue consiguiendo, aunque sí se ve ese aumento, sobre todo en los alrededores de Porto. Ahora bien, sabemos que el tema del transporte público en Portugal deja bastante que desear. El transporte público en el país en líneas generales es bastante deficiente. Hay poco transporte, hay pocas conexiones y sobre todo hay muchas cancelaciones, muchas veces se tarda mucho, son transportes viejos. Pero ¿qué pasa con Lisboa y Porto? Lisboa, dentro de las dos ciudades, es la que tiene la red de transporte público más extensa. En Lisboa pueden encontrar metro, tranvía, buses, trenes y además está todo Lisboa conectado. Y si hablamos de los vuelos, en Lisboa se encuentra el aeropuerto internacional, desde donde tienen muchísimas más salidas, muchísimas más rutas a distintas ciudades, no solo de Portugal, sino también europeas e incluso internacionales. Con lo cual, el aeropuerto de Lisboa es mucho más grande y tiene muchas más rutas. En cuanto a Porto, encontramos que Porto tiene metro, tiene buses y tiene trenes. La red de transporte es mucho más pequeña que la de Lisboa, aunque están construyendo nuevas líneas de metro, la red es mucho más pequeña y si bien también tiene aeropuerto, lo cierto es que tiene muchísimas menos conexiones que Lisboa. Así que en ese sentido, si les gusta viajar, les gusta moverse, quieren aprovechar que viven en Portugal para conocer otros países de Europa o mismo incluso ciudades de Portugal, Lisboa tiene muchísima más conexión. Ahora un tema que nos interesa a todos es el tema de las posibilidades laborales y el tema del trabajo. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué tipo de trabajo se consiguen? ¿Dónde se consigue más trabajo? En Lisboa, por supuesto, es la capital, es donde más empresas internacionales encontramos, multinacionales, y es una ciudad mucho más cosmopolita. Es una metrópolis, es una ciudad enorme, con muchas empresas internacionales, con muchas empresas del mundo. Es una ciudad súper cosmopolita, donde van a poder tener muchísimas más ofertas laborales. Van a poder encontrar muchas empresas de finanzas, bancos, tecnológicas, hospitality también, toda la parte de hotelería, turismo, call centers. En la parte de Porto está mucho más relacionado con la parte tecnológica, de creatividad, aunque también tiene algo de turismo y también no solo tiene call centers, sino también tiene fábricas. No van a encontrar tantas fábricas en Lisboa como si las van a encontrar en Porto, en los alrededores. En cuanto a trabajo, las dos ciudades tienen posibilidades. Si están emigrando con niños o con adolescentes o incluso ustedes quieren estudiar, seguramente se están preguntando cómo es el sistema de educación en ciudades como Porto y Lisboa. Y ahí déjenme decirles que las dos ciudades tienen excelentes universidades. En ese sentido, todo el sistema educativo, tanto colegio, preescolar, guardería e incluso las universidades, van a encontrar muy buen sistema educativo y además varias opciones de público, mixto y privado, concertado, subsidiado, como le digan ustedes, un mixto y privados. Además van a encontrar colegios y universidades internacionales que se dan completamente en inglés, completamente en alemán, completamente en neerlandés. Eso lo van a encontrar en las dos ciudades, tanto en Porto como en Lisboa. Así que si miran con niños, con hijos o mismo ustedes quieren estudiar, no tienen de qué preocuparse en ninguna de las dos ciudades. Con respecto a la agenda cultural, al entretenimiento o las cosas para hacer, en Lisboa van a encontrar muchas más cosas para hacer por ser la capital, una agenda mucho más extensa, no solo cultural y de entretenimiento, sino que también van a tener hermosísimas playas muy cerquita. Está, como les decía, muy bien conectado con otros lugares, tienen Sintra, Cascais muy cerquita.
En Porto es completamente distinto, es otro tipo de arquitectura, otro tipo de paisaje, también tienen muchas cosas para hacer, también tienen museos, entretenimiento, agenda de shows y eventos y también tienen otros lugares cerquita para visitar. Es muy común pasar algunos días en Porto y visitar, por ejemplo, Aveiro, la costa de Costa Nova. Tienen muchísimos lugares cerca de Porto y también van a poder disfrutar de tanto lugares culturales y educativos como también lugares naturales y de paisaje. Pero por supuesto, la ciudad que tiene una agenda mucho más extensa es Lisboa. Ahora, como último punto, en cuanto a playas, ya hablamos del tema del clima. En cuanto a las playas, ahí mi recomendación es Lisboa. Aunque ninguna de las dos ciudades se caracteriza específicamente por una cuestión de playas, si quieren playas las van a encontrar en el sur, en la región del Algarve. Ahí es donde están las playas más hermosas, donde las temperaturas son mucho más altas, mucho más cálidas, donde van a poder surfear, van a poder hacer buceo, van a poder hacer un montón de actividades recreativas, acuáticas. Ahora, si hablamos de Porto y Lisboa, Lisboa es donde tienen playas más bonitas cerca. Mientras que en Porto no se caracteriza específicamente por las playas, tienen, como les decía, muy cerca la ciudad de Aveiro y la ciudad de Costa Nova, que es muy bonita, es muy pintoresca, pero después cerca de Porto tienen Matosinhos, que si bien es una playa, no es de las playas más lindas de Portugal. Es una playa, pueden ir a disfrutar de tomar unos mates, un cafecito en la playa, disfrutar del balneario, disfrutar de meterse y de las olas, pero no es que dicen qué hermosa playa, no son las playas más lindas de Portugal. Las más lindas ya las encuentran de Lisboa hacia abajo, con lo cual cerca de Lisboa sí van a encontrar playas paradisíacas y si no, las mejores playas las encuentran en la región de Algarve. Como ven, son dos ciudades completamente distintas, para públicos distintos, para gente distinta, que ofrecen distintos factores, distintas cuestiones. Es súper importante que a la hora de pensar en emigrar, consideren cada uno de estos puntos y evalúen cada uno de estos puntos para poder tomar la mejor decisión. Pero sin duda, las dos son dos ciudades que te recomendaría a la hora de pensar en emigrar. Siempre depende para quién. Y lo más importante creo que cuando emigramos de la TAM es más que nada el costo de vida. Porque para nosotros con nuestros salarios y nuestra poca capacidad de ahorro a veces se nos hace muy difícil. Así que en ese caso van a tener que evaluar no solo entre estas dos ciudades, sino incluso entre ciudades secundarias, que yo ya he hecho otros videos hablando de distintas ciudades cerca de Lisboa e incluso otro video sobre distintas ciudades que no son ni Porto ni Lisboa y que también tienen posibilidades laborales y son mucho más económicas. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, un video que me pedían muchísimo y una pregunta que me hacen muy seguido. Recuerden que cuentan con mi servicio de asesoramiento personalizado en caso de que estén pensando en emigrar a Portugal o a cualquier otro país de Europa. Pueden agendar una cita conmigo a través del enlace que les dejo en la descripción del video o me pueden escribir por correo a info@nonstopviajes.com. Espero que les haya gustado, suscríbanse que me ayuda a seguir creciendo, denme un like y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.